Imagina esto: alguien finge que no le duele, sonríe, actúa con frialdad y aparenta indiferencia, pero por dentro se está consumiendo. Esa es la contradicción que más destruye, la apariencia de fuerza contra el grito silencioso del alma. Y aquí viene lo retador: ¿cuántas veces has hecho lo mismo? ¿Cuántas veces has tratado de engañar al mundo, cuando en realidad eras tú quien estaba pagando el precio en silencio? No se trata de esconder el dolor, se trata de transformarlo, porque fingir solo prolonga la herida, pero enfrentarlo y convertirlo en motor es lo que separa a quienes se hunden de quienes resurgen más fuertes. Hoy no vas a escuchar un mensaje cómodo, vas a escuchar lo que nadie se atreve a decir: el disfraz de la indiferencia es una cárcel, y si no rompes esas cadenas, el dolor seguirá devorándote por dentro. Antes de empezar, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: hoy decido sanar mi dolor. Hazlo como un compromiso contigo mismo, un primer paso hacia la mejor versión de ti. Vamos juntos en este camino. Número 1. Fingir indiferencia no elimina el dolor. Cuando alguien decide ponerse una máscara para fingir que todo está bien, lo hace con la esperanza de que ese disfraz le proteja del juicio externo. Una sonrisa en redes sociales, una frase alegre en público o un gesto de aparente fortaleza pueden engañar a los demás, pero nunca engañan al propio corazón. Fingir indiferencia no elimina el dolor, solo lo entierra bajo capas de silencio que tarde o temprano se vuelven demasiado pesadas para cargar. Y lo más duro no es lo que los demás creen, sino lo que uno mismo siente cuando se da cuenta de que esa fachada no trae paz, solo distancia interior. El dolor que no se reconoce se convierte en un enemigo silencioso. Es como una herida que alguien decide tapar con maquillaje sin limpiar primero. Por fuera se puede ver bien, pero dentro se infecta. Así funciona la mente cuando elige aparentar indiferencia. En vez de sanar, acumula resentimiento, tristeza y agotamiento. Por eso tanta gente sonríe en la foto y llora en la soledad de su habitación. Porque el disfraz puede impresionar al mundo, pero jamás sana el alma. El estoicismo enseña que aceptar la emoción sin juzgarla es más poderoso que disfrazarla. Marco Aurelio decía que el sufrimiento no proviene de lo que ocurre, sino de cómo lo interpretamos. Reconocer la herida no es debilidad, es el primer paso para que la mente recupere su equilibrio. Quien aparenta indiferencia cree que está protegiéndose, pero en realidad se está negando a sí mismo la oportunidad de liberarse. El peso de lo no expresado se convierte en cadenas invisibles. Cada vez que finges que no pasa nada, tu cuerpo lo sabe, tu respiración lo carga, tus sueños lo recuerdan. Fingir no es sanar, es prolongar el dolor. La salida no está en esconderse tras la máscara, sino en permitirse un espacio de verdad. Hablar con alguien de confianza, escribir lo que duele en un papel, sentarse en silencio y admitir lo que se siente. Ese acto simple de honestidad rompe la barrera entre lo que muestras y lo que vives. La emoción pierde fuerza cuando la reconoces, porque deja de estar oculta y empieza a transformarse. Muchos temen ser auténticos porque creen que mostrar dolor los hará ver frágiles. Pero lo contrario es cierto: quien acepta lo que siente demuestra fortaleza, porque no depende de la aprobación de nadie para validar su experiencia. La autenticidad es un acto de coraje que libera de la doble vida entre lo aparente y lo real. Si eliges ignorar tu dolor, el silencio interno se convierte en tormenta. Si eliges reconocerlo, se transforma en aprendizaje. Fingir indiferencia solo posterga la sanación. Aceptar la emoción la convierte en maestra. Esa es la diferencia entre alguien que se hunde en su propia máscara y alguien que logra crecer a través de su dolor. Imagina que un amigo llega a ti con una herida visible y en lugar de atenderla, decide taparla con una camisa limpia para que nadie note nada. Probablemente pensarías que se está poniendo en peligro. Eso mismo ocurre con las emociones. Esconderlas no las elimina, solo las multiplica.
Y del mismo modo que esa herida necesita aire y cuidado, la mente necesita sinceridad y expresión. Cuando dejas de fingir, el alivio aparece, no porque la tristeza desaparezca de inmediato, sino porque dejas de luchar contra ti mismo. Y esa reconciliación interior es el primer paso hacia la paz. No es casualidad que quienes se atreven a hablar de lo que sienten encuentren descanso en la escucha. El simple hecho de reconocer que duele hace que la carga sea más ligera. El resultado de esta práctica es la autenticidad. Vives sin máscaras, sin la necesidad de aparentar una fortaleza falsa. Esa transparencia trae consigo libertad, porque ya no hay dos versiones de ti, la que muestras y la que ocultas. Solo queda una, y esa unidad es la base del alivio emocional. Número 2. El tiempo no cura lo que no se enfrenta. Hay una mentira muy común que solemos repetirnos para calmarnos: el tiempo lo cura todo. Pero cuando llega el silencio de la noche y no hay distracciones que maquillen el dolor, te das cuenta de que no es así. Puedes llenar tu agenda con 1000 tareas, salir con amigos, reír en público y aparentar que todo está bajo control, pero lo que no se enfrenta permanece, esperando pacientemente a que le des tu atención. El tiempo no cura lo que no se toca, lo que no se procesa y lo que no se asume. Al contrario, lo amplifica en forma de nostalgia, vacío o heridas que reaparecen cuando menos lo esperas. Ese vacío que intentas ignorar no desaparece con el calendario. Cada día que pasa sin enfrentarlo es como colocar una manta encima de una herida abierta. No se ve, pero sigue allí. Y con el paso de los días, en lugar de cerrarse, se infecta. Así sucede con las emociones. No enfrentarlas no es una señal de fortaleza, es un retraso de la verdadera sanación. Y mientras más se posterga, más poder adquiere sobre ti. La protagonista de esta lección creyó que mantener la mente ocupada la protegería del dolor. Trabajo, compromisos, reuniones, viajes, todo con tal de no sentir. Pero la mente tiene memoria y el corazón no entiende de distracciones. Cuanto más huyes, más fuerte grita lo que no quieres escuchar. No es casualidad que en los momentos de soledad, cuando no hay ruidos externos, la herida se haga más evidente. El tiempo no es medicina si no va acompañado de conciencia. El estoicismo enseña que lo que ignoras te domina y lo que enfrentas te libera. Epicteto decía que no podemos huir de lo que está dentro de nosotros, porque nos seguirá a donde vayamos. Reconocerlo no significa rendirse, significa empezar a sanar desde la verdad. Enfrentar lo que duele no siempre significa tener todas las respuestas de inmediato. Significa sentarse en silencio y aceptar lo que ocurrió sin disfrazarlo. Permitir que las lágrimas fluyan sin vergüenza, escribir en un papel aquello que quema por dentro, o conversar con alguien de confianza que sostenga ese peso contigo. Es en ese acto de valentía donde empieza la liberación, porque dejas de gastar energía en la huida y la inviertes en la aceptación. Hay quienes creen que ignorar el dolor los hará más fuertes, pero lo que en realidad sucede es lo contrario. La fortaleza se encuentra al atravesarlo, no al evadirlo. Cuando eliges enfrentar lo que duele, aprendes a soltar la resistencia, a dejar de pelear con lo inevitable y a encontrar sentido incluso en lo que parecía insuperable. Esa experiencia no te destruye, te reconstruye de una forma distinta. Si decides huir, el dolor se convierte en un fantasma que aparece en nuevas relaciones, en nuevos proyectos o en momentos inesperados. Pero si decides enfrentarlo, dejas de vivir condicionado por él. Es como una sombra que solo pierde fuerza cuando giras hacia la luz y la observas sin miedo. Y aunque duela al principio, es ese mismo dolor el que te hace más consciente, más humano y más auténtico. Cuando te permites vivir el duelo en lugar de esconderlo, descubres que la herida empieza a cerrarse poco a poco. No de un día para otro, no de manera mágica, pero sí de forma genuina. Porque lo que se enfrenta se transforma, y lo que se transforma deja de tener poder sobre ti. El alivio no llega con el paso de las hojas del calendario, llega con la valentía de mirar lo que duele a los ojos y decir: sí,
esto pasó y aún así sigo aquí. Número 3. La conexión auténtica es irreemplazable. Hay vacíos que no se llenan con ruido ni con compañía pasajera. Puedes salir a lugares nuevos, rodearte de personas diferentes o intentar distraerte con cualquier experiencia rápida, pero cuando la conexión era auténtica, todo lo demás parece quedarse corto. Lo que se extraña no es solo la presencia física de alguien, sino la forma en que esa persona lograba hacerte sentir único, visto y comprendido en lo más profundo. Esa esencia es irreemplazable, porque no nace de la cantidad de interacciones, sino de la calidad del vínculo. La búsqueda de sustitutos suele convertirse en un círculo de frustración. Te convences de que otra persona, otra experiencia, otro plan social bastará para llenar el vacío, pero pronto descubres que la sensación de falta regresa con más fuerza, porque no era solo la compañía lo que te sostenía, era la autenticidad de un lazo construido en confianza, empatía y verdad. Esa clase de conexión no se fabrica de un día para otro ni se encuentra en cada esquina. La protagonista de esta lección lo entendió cuando intentó llenar su vacío con distracciones. Se rodeó de nuevas caras, trató de convencerse de que bastaba con alguien que ocupara el mismo lugar en su vida. Pero lo que dolía no era la ausencia de actividad, sino la ausencia de autenticidad. Por más que buscaba, ninguna presencia suplía la sensación de ser realmente comprendida. Y es que no todo vínculo humano tiene el mismo peso. Hay relaciones que marcan porque en ellas hay verdad. El estoicismo enseña que debemos distinguir entre lo superficial y lo esencial. Séneca decía que la amistad verdadera se prueba en el tiempo y en la coherencia, no en el entusiasmo pasajero. Y esas palabras nos recuerdan que el valor de una conexión no está en la cantidad de momentos compartidos, sino en la profundidad con que esos momentos transforman la vida. La diferencia entre compañía superficial y una conexión auténtica es evidente. La compañía superficial entretiene por un rato, pero deja la misma sensación de vacío al final del día. En cambio, la conexión real no se basa en la distracción, sino en la presencia consciente, en la capacidad de mirar a alguien y sentir que no necesitas más caras. Ese tipo de vínculo tiene el poder de sostenerte incluso cuando las circunstancias externas cambian. Aprender a valorar la autenticidad implica aceptar que no todo puede ser reemplazado de inmediato. No se trata de cerrarse a nuevas experiencias, sino de reconocer que lo que realmente llena no son las apariencias ni los gestos automáticos, sino la conexión sincera. Cuando priorizas la verdad por encima de la prisa, te abres a construir lazos que sí tienen la capacidad de sostenerse en el tiempo. La trampa está en la necesidad de apresurarse, en creer que cualquier vacío debe llenarse de inmediato. Pero no siempre es así. Hay momentos en que el silencio, la reflexión y la espera consciente valen más que rodearse de lo superficial. Porque ese espacio que ahora parece un hueco puede convertirse en terreno fértil para que, cuando llegue la oportunidad, construyas un vínculo auténtico, profundo y transformador. Cuando aprendes a diferenciar lo superficial de lo verdadero, cambias también la forma en que eliges con quién compartir tu vida. Dejas de conformarte con presencias que solo llenan el espacio y comienzas a buscar aquellas que llenan el alma. Y en ese proceso descubres que la soledad no es un enemigo, sino un filtro poderoso que te ayuda a no aceptar menos de lo que mereces. Número 4. El miedo a ser olvidado es más fuerte que la pérdida. El miedo a ser olvidado es una de las sensaciones más intensas y difíciles de enfrentar. No se trata solo de aceptar que alguien ya no está en tu vida, sino de asumir la posibilidad de que incluso tu recuerdo deje de existir en su mente. Ese temor es más agudo que la pérdida en sí, porque mientras la ausencia es algo externo, el olvido es interno, significa no ser parte de la historia de esa persona, no ser evocado ni siquiera en un pensamiento fugaz. Y ahí nace la angustia más profunda.
esa que se experimenta cuando sientes que todo lo compartido puede quedar reducido a nada. Es común revisar redes sociales en busca de alguna señal, un me gusta, una visita a tu perfil, una reacción mínima que confirme que todavía existes en el radar del otro. Cuando eso no ocurre, el vacío se intensifica. La mente empieza a preguntarse si ya fuiste reemplazado, si tus recuerdos fueron borrados o si todo lo vivido perdió valor. Esa incertidumbre golpea más fuerte que el simple hecho de perder a alguien, porque afecta directamente la necesidad de sentir que lo que fuiste para esa persona no se ha evaporado. Lo doloroso no es solo que ya no estén, sino la sospecha de que dejaron de pensarte. Ese pensamiento se convierte en una cadena invisible que te ata a la duda constante, a la comparación con otros, a la obsesión por señales que tal vez nunca lleguen. Y mientras más buscas pruebas de tu permanencia en su memoria, más alimentas el miedo a ser irrelevante. El estoicismo enseña que lo único que está en tu poder es tu mente, tus acciones y tu forma de interpretar la realidad. No puedes controlar los pensamientos de otros, ni la permanencia de tu recuerdo en ellos. Pretender hacerlo es una batalla perdida. Marco Aurelio recordaba que la fama, el recuerdo y la opinión ajena son tan fugaces como la vida misma. Aferrarse a ellos es condenarse a la frustración. Aceptar que no puedes decidir si alguien te recuerda o no es liberador. Significa dejar de poner tu valor en la memoria ajena y empezar a construirlo en tu presente, en lo que haces, en quién eres, en lo que entregas a tu propia vida. El miedo a ser olvidado se desvanece cuando entiendes que la importancia real no está en permanecer en la mente de alguien más, sino en permanecer fiel a tu propia identidad. La angustia aparece porque confundimos existencia con reconocimiento. Creemos que si alguien no piensa en nosotros, dejamos de tener valor. Pero lo cierto es que tu identidad no se reduce al recuerdo de otro. Eres mucho más que una memoria en la mente ajena. Eres lo que decides crear cada día, lo que construyes en tu camino, lo que aportas a tu mundo. Cuando dejas de buscar validación en las reacciones digitales, recuperas poder. Ya no importa si alguien revisa tu perfil o si tu nombre aparece en sus conversaciones. Lo que importa es que tu vida sigue avanzando, que tu valor no se mide en la nostalgia de otros, sino en la fuerza con que eliges vivir tu presente. Ese cambio de enfoque te saca del círculo de dependencia y te coloca en el terreno de la seguridad interior. El miedo a la irrelevancia desaparece cuando abrazas la certeza de que no necesitas estar en la memoria de alguien para tener significado. Tu propósito, tu valor y tu fortaleza no se borran porque alguien deje de pensarte. Se fortalecen cuando decides no ser esclavo del recuerdo ajeno y eliges ser protagonista de tu propia historia. Número 5. El poder cambia cuando el desapego llega. El poder en una relación nunca es estático. Cambia, se mueve, se transforma según las decisiones y actitudes de cada uno. Al principio ella creía tener el control absoluto, convencida de que podía marcharse y volver cuando quisiera, segura de que siempre habría alguien esperando su regreso. Ese tipo de seguridad alimenta la arrogancia y hace que uno actúe con la certeza de que el otro nunca se irá. Pero el poder empieza a girar en el momento en que la persona que parecía dependiente decide avanzar, dejar de buscar y construir su vida desde la independencia. El desapego cambia las reglas del juego, porque la dinámica ya no gira alrededor de la validación, sino de la libertad personal. Ese instante en que descubre que ya no tiene acceso a la misma versión de él, se convierte en un golpe inesperado. Ya no está la persona que respondía de inmediato, que esperaba su atención, que aceptaba migajas con la esperanza de recibir algo más. Ahora hay alguien diferente. Alguien que sonríe sin necesitar su aprobación, que camina con seguridad y que ha hecho de su silencio un espacio de poder. Esa transformación genera en ella un arrepentimiento profundo, porque entiende que lo que creía eterno ya no está disponible. Y es allí donde nace la verdadera pérdida, no en la ruptura en sí, sino en la constatación de que el otro ya no depende de ti.
El desapego es más fuerte que cualquier gesto de poder inicial, porque cuando dejas de necesitar, dejas también de estar sometido. La dependencia emocional ata, pero la independencia libera.
te convences de que nadie puede entenderte o apoyarte. Pero lo cierto es que abrirte, aunque sea en un espacio seguro, no solo alivia, sino que también recuerda que no estás solo. Resistirse al contacto humano y a la sinceridad emocional es encerrarse en una prisión que uno mismo construye. La diferencia entre orgullo y dignidad es clave. El orgullo te encierra en la rigidez. La dignidad te permite aceptar la verdad sin perder tu valor. Cuando eliges la dignidad sobre el orgullo, descubres que expresar tu dolor no te debilita, sino que te hace más fuerte, porque eliges sanar desde la honestidad, en lugar de esconderte detrás de una fachada que tarde o temprano se derrumba. Número 8. No se extraña a la persona, sino la versión de uno mismo con ella. Lo que más duele después de una pérdida no siempre es la ausencia de la otra persona, sino la desaparición de la versión de ti mismo que existía a su lado. A veces creemos que extrañamos al otro, pero en realidad lo que añoramos es la forma en que nos hacía sentir, la libertad de ser auténticos, la confianza de mostrarnos sin máscaras, la seguridad de que alguien nos veía tal cual éramos. Esa identidad compartida no se recupera fácilmente, porque estaba sostenida en un espejo que ya no está frente a ti. Ella lo entendió cuando en medio de su nostalgia se dio cuenta de que no era su presencia lo que más echaba de menos, sino la sensación de vivir en una piel más ligera, de sentirse aceptada y validada en cada gesto. Descubrió que lo que dolía era no tener cerca a la persona que, sin decir mucho, le recordaba quién podía llegar a ser. Esa es la razón por la que algunas ausencias pesan tanto, porque no solo se lleva a alguien, también se lleva a la versión de ti que solo aparecía en esa compañía. El problema surge cuando te convences de que esa parte de ti depende exclusivamente de alguien más. Creer que tu autenticidad solo florece al lado de una persona es entregarle el poder de definir quién eres. Eso convierte a la ausencia en una condena, porque sientes que ya no puedes volver a ser tú mismo sin ese espejo. Y ese es el error más grande, pensar que lo que eras con alguien no puede reconstruirse dentro de ti. El estoicismo enseña que todo lo que necesitas para tu plenitud ya está dentro de ti. Epicteto decía que la libertad comienza cuando dejas de depender de lo externo para encontrar tu centro. Esa lección revela que lo que extrañas no está perdido, está en pausa, esperando a que decidas rescatarlo desde tu propia voluntad. Rescatar esas partes de ti mismo implica un proceso consciente. Se trata de observar quién eras cuando estabas con esa persona, qué hacías distinto, qué actitudes nacían con naturalidad, qué fortalezas parecían más evidentes. Cuando logras identificarlo, descubres que nada de eso desapareció, solo lo habías delegado. Ahora tienes la oportunidad de hacer lo propio, de cultivar esa autenticidad en soledad, de demostrarte que no necesitas un testigo para existir plenamente. Al principio puede parecer difícil, porque el recuerdo se confunde con la creencia de que solo allí eras auténtico. Pero cuando empiezas a actuar desde esa misma libertad en otros espacios, comprendes que la versión de ti que extrañas nunca dependió de alguien más, sino de tu capacidad de liberarte del juicio y permitirte ser. Ese permiso puedes dártelo ahora, sin necesidad de que nadie lo valide. Muchas personas se quedan atrapadas en la nostalgia, porque piensan que solo volverán a sentirse así si la otra persona regresa. Esa ilusión las encadena, porque posponen su autenticidad esperando a alguien que tal vez nunca vuelva. Pero cuando entiendes que lo que extrañas eres tú mismo, el poder regresa a tus manos. Descubres que puedes construir momentos, hábitos y espacios donde esa versión auténtica florezca de nuevo, sin depender de nadie. El resultado de este proceso es la autosuficiencia emocional. Dejas de llorar por la persona y comienzas a reencontrarte contigo mismo. La plenitud ya no se mide en compañía, sino en la capacidad de vivir fiel a lo que eres. Y cuando logras eso, incluso las relaciones futuras cambian, porque ya no llegas con la necesidad de ser validado, sino con la fortaleza de alguien que se sostiene por sí mismo. Número 9. La ausencia revela lo que realmente importa.
La ausencia es un espejo implacable que revela lo que la presencia a veces oculta. Mientras algo está en tu vida, tiendes a darlo por hecho, a creer que siempre estará disponible, que nunca faltará. Ella lo vivió de forma dolorosa, pensó que podía reemplazar lo que tenía con nuevas experiencias, con otras personas, con distracciones pasajeras. Pero con el tiempo descubrió la verdad que más pesa: lo que había perdido era único, y ningún sustituto lograba llenar ese vacío. La ausencia, como un maestro silencioso, le mostró con claridad lo que la rutina había nublado. Lo más impactante de perder no es el vacío inmediato, sino el contraste. Porque cuando aquello que solías tener a tu lado ya no está, todos los detalles cobran otro significado. El gesto que antes ignorabas, la palabra que pasaba desapercibida, la compañía que dabas por garantizada, de pronto se convierten en recuerdos valiosos. Y es ahí cuando entiendes que lo que realmente importaba no era lo grandioso ni lo extraordinario, sino lo simple, lo cotidiano, lo que solo reconoces cuando se esfuma. La ausencia actúa como una lupa emocional, amplifica lo que pasaste por alto, te obliga a mirar con otros ojos lo que antes estaba frente a ti. Ella creyó que podía reemplazar lo que perdió, que bastaría con buscar nuevas distracciones para llenar el hueco. Pero en cada intento la frustración crecía, porque lo que se había ido no tenía copia, no podía ser reproducido. Ese descubrimiento dolió, pero también trajo una claridad que nunca tuvo mientras la presencia estaba intacta. El estoicismo enseña que la vida es frágil y que nada nos pertenece de manera absoluta. Marco Aurelio recordaba que debemos valorar a quienes amamos como si mañana pudieran desaparecer. La conciencia de la impermanencia no debe asustarnos, sino despertarnos, porque solo al aceptar que todo puede perderse, aprendemos a vivir con verdadera gratitud. Practicar la gratitud consciente es la forma de evitar el arrepentimiento que viene con la ausencia. Significa detenerse a observar, a reconocer el valor de lo que tienes ahora mismo, sin esperar a que falte. Significa decir lo que sientes, cuidar lo que importa, no dejar para mañana el reconocimiento que puedes dar hoy. Porque lo que más pesa cuando alguien ya no está, no son los grandes gestos no hechos, sino las pequeñas palabras nunca dichas. Aprender a valorar antes de perder transforma las relaciones. Cambia la forma en que miras a quienes están a tu lado, porque ya no los ves como permanentes, sino como regalos temporales que merecen cuidado. Y esa conciencia te hace más presente, más atento, más agradecido. Es la diferencia entre vivir con ligereza y vivir con responsabilidad emocional. Ella entendió tarde que lo que perdió no se recuperaría, y aunque esa verdad dolía, también se convirtió en su mayor lección: dejar de subestimar lo esencial. Comprendió que no se trata de acumular, de tener más, sino de cuidar mejor lo que ya se tiene. Porque lo verdaderamente único no necesita adornos ni sustitutos, solo necesita atención y gratitud. La ausencia enseña, pero también hiere. Por eso la invitación no es esperar a que falte, sino aprender desde hoy a reconocer el valor de lo que tienes. No se trata de vivir con miedo a perder, sino con la conciencia de que nada está garantizado. Esa mirada convierte lo ordinario en extraordinario, porque cada instante se vuelve irrepetible. Número 10. La transformación personal es la mayor venganza. La transformación personal es la mayor venganza porque demuestra que el dolor no te destruyó, sino que se convirtió en la chispa que encendió tu crecimiento. Ella lo entiende demasiado tarde, cuando observa que él ya no es la misma persona que dejó atrás. Lo que antes era dependencia, inseguridad y necesidad de aprobación se ha transformado en madurez, fortaleza y calma. Esa nueva versión es inalcanzable para ella, porque ya no pertenece al mismo nivel de conciencia ni a la misma etapa emocional. Y en ese contraste nace su arrepentimiento más profundo: darse cuenta de que perdió a alguien que floreció precisamente gracias a la ausencia. El cambio duele más que cualquier reproche, porque no hay discusión que pueda borrar la evidencia de la transformación. Cuando alguien evoluciona,
No necesita palabras para demostrarlo, su presencia lo grita todo. El silencio, la serenidad y la seguridad que emanan de él son la prueba más contundente de que la herida se convirtió en fuerza. Y mientras ella busca explicaciones o intenta regresar a lo que ya no existe, él sigue avanzando, demostrando que la mejor respuesta no está en el rencor, sino en el crecimiento. La verdadera venganza no se encuentra en la confrontación, sino en la distancia emocional que surge cuando ya no necesitas reconocimiento. Lo que antes te afectaba deja de tener poder, porque has aprendido a transformarlo en motor de superación. Es entonces cuando la otra persona se enfrenta al peso de sus propias decisiones, ver que ya no tiene acceso a la versión que conocía y que la nueva es aún más valiosa. Esa distancia no se logra con frialdad, sino con disciplina y autocuidado. El estoicismo enseña que lo único que controlamos es nuestra propia mente, nuestras acciones y nuestro carácter. No puedes cambiar lo que alguien más hizo, pero sí puedes decidir cómo responder. Marco Aurelio recordaba que el fuego convierte en llama todo lo que se le arroja. Así también el alma fuerte transforma cada golpe en oportunidad de crecer. Ese principio es la base de esta lección. No busques venganza en destruir, búscala en construirte. Aplicarlo en la vida significa enfocar tu energía en ti mismo, no en la otra persona. Es invertir el tiempo que antes se iba en reproches, en desarrollar nuevas habilidades, en fortalecer tu cuerpo, en alimentar tu mente, en construir proyectos que te den orgullo. Porque mientras pierdes energía, intentando demostrar tu valor con palabras, puedes estar forjándolo con hechos, y esos hechos, con el tiempo, se convierten en la respuesta más contundente. Ella sufre porque ya no puede manipular ni regresar a lo que existía. La versión que conocía desapareció. Ahora él irradia seguridad, independencia y un propósito que no depende de nadie. Esa transformación es un recordatorio de que el dolor no fue el final, sino el inicio de algo más grande. Y esa constatación es mucho más devastadora que cualquier discusión, porque no hay nada que pueda devolverla al mismo lugar. El cambio visible es la evidencia de que el pasado ya no define el presente. La fortaleza adquirida, la madurez alcanzada y la serenidad en el rostro hablan más que 1000 reproches. Cada paso hacia adelante es una confirmación de que la herida no solo fue sanada, sino utilizada como combustible. Y mientras ella lucha con la nostalgia y el arrepentimiento, él camina con la certeza de que su vida ahora tiene un rumbo más firme y auténtico. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios: hoy decido sanar mi dolor. Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina, la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico.